Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo tercero del Adviento en el ciclo A, domingo de Gaudete, domingo de Alegraos, que es la primera palabra con la que empieza la antífona de inicio de la misa. Y además, todos los textos correspondientes a esta liturgia, tanto los eucológicos, la oración colecta, prefacio, etc., como los textos bíblicos, todos tienen un tono de alegría, de gozo. Miren, un pedacito de la primera lectura, ¿no? Retornarán los rescatados del Señor, llegarán a Sion con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros, los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás pena y aflicción. Bien, ese es el tono general. Por eso es domingo de Gaudete. En los tres ciclos ocurre lo mismo, pero claro, cambian los textos de acuerdo a los tres ciclos. El año pasado no, hace 3 años hemos trabajado sobre estos textos, pero enfocándonos en el Evangelio. Yo hice especial hincapié, y los invito a que vuelvan a ver el vídeo, hice especial hincapié en la cuestión de los signos. Juan el Bautista predicó la semana pasada que lo que venía era fuego, y más fuego, mucho juicio, mucho terror. Y de repente aparece Jesús, que come con pecadores, con publicanos, con prostitutas, que perdona, que habla de misericordia. Y claro, Juan queda un poquito descolocado, ¿no? Entonces le manda a preguntar, pero realmente yo estuve hablando del precursor, te identifiqué como el precursor, y realmente eres tú el precursor, realmente eres tú el que tenía que venir. Y entonces Jesús no le dice ni sí ni no, sino que lo manda a decodificar signos, de la mano precisamente del profeta Isaías. Y a nosotros también nos enseña con esto a decodificar signos. Porque nunca tenemos la visión clara de las cosas de Dios. Siempre son signos que hay que descifrar. Bien, esto lo trabajamos en aquel vídeo. Hice un apretado resumen, pero véanlo en aquel vídeo. Hoy me gustaría continuar en la brecha que fuimos abriendo en este Adviento, es decir, la lectura poética de Isaías, tratar de penetrar en su pensamiento poético. Hemos trabajado así el primer domingo con el poema de Isaías 2, hemos trabajado el segundo domingo con el poema de Isaías 11, y ahora me gustaría trabajar lo mismo con el poema de Isaías 35, una verdadera belleza que en la liturgia también está muy presente. Fíjense, solo en esta semana lo hemos leído, el lunes en la lectura ferial, lo hemos leído el martes en el oficio de lectura y lo leemos ahora domingo. Las tres, es uno de esos textos cruciales dentro de Isaías. Pero tengo que hacer 2 salvedades antes de empezar a leerlo. La primera salvedad, en este domingo no lo leemos entero. Yo no sé por qué en la liturgia del domingo, no así en el oficio, no así en la ferial, se recorta una partecita en el medio. Supongo que es simplemente por razón de brevedad, porque la verdad que lo que se recorta no desdice en absoluto de lo que la lectura habla, ¿no? O sea, no es un recorte para buscarle otra veta de sentido, es un recorte solamente por la extensión. Entonces yo les pido que si pueden, tomen en sus casas la Biblia y lean el capítulo 35 entero. El poema abarca todo el capítulo 35, son 10 versículos. Segunda salvedad. En realidad, este poema hace díptico con el capítulo 34. Y cuando un poema hace díptico con otro, no lo vamos a entender del todo si no conocemos el otro, porque precisamente por eso es un díptico. El capítulo 34, ahora lo vamos a leer, parece que realmente está totalmente fuera de este, pero en realidad, precisamente por eso, forman un díptico muy contrastante. ¿Podemos leer el capítulo 35 solo? Sí, pero nos vamos a perder gran parte de lo que el poeta quiere establecer. Fíjense, solo el comienzo. El desierto y el yermo se regocijarán. Sí, está muy bien, es una hermosa metáfora, pero uno dice, ¿por qué empezó por allí? ¿Por qué empezó en el desierto? Podría haber empezado un poquito más cerca.
¿Por qué tiene que empezar en el desierto este regocijo? Bueno, eso tiene que ver con el capítulo 34. Entonces nosotros vamos a leerlo, el capítulo 34. Lo tengo aquí seleccionado, uso la misma traducción de la Conferencia Episcopal, que es la que se está usando también en la liturgia, para que tengamos un lenguaje más o menos homogéneo. No es corto, pero quiero que nos pongamos en situación de la proclamación, que es el capítulo 35. Y ahora, antes de leerlo, vamos a ver un poquito la situación literaria de estos dos capítulos. Si ustedes van a las Biblias, ya saben que las Biblias tienen subtítulos que no corresponden al texto original. El texto original no tiene ningún subtítulo, no tiene corte de capítulo, no tiene versículos, nada. Pero la Biblia le pone algunos subtítulos que nos tienen que orientar en el significado de estos textos. Precisamente capítulos 34 y 35 se suelen agrupar llamándolos el pequeño Apocalipsis de Isaías. Son estos dos capítulos. Pequeño en relación a otro conjunto de textos, capítulos 24, 25, 26 y 27 de Isaías, que se llaman el Gran Apocalipsis. Entonces tenemos un conjunto, 24 al 27, Gran Apocalipsis, unos capítulos intermedios que son oráculos sobre Judá y sobre Israel, y otro pequeño conjunto, capítulos 34 y 35, que se llaman pequeño Apocalipsis. Ese sándwich forma parte del conjunto de la organización del texto de Isaías. De hecho, cuando termina el capítulo 35 ya prácticamente termina el primer Isaías. Vienen 3 capítulos más en prosa y bueno, con sus características propias, y termina el primer Isaías. ¿Se acuerdan que en Isaías distinguimos 3 periodos proféticos? Siglo VIII en transición al séptimo, siglo VI en transición al quinto, fin del siglo V, inicio del cuarto. Así que miren, muy distintos, pero que tienen una misma impronta. Por ejemplo, el universalismo religioso se va profundizando, pero es el mismo en los 3, por ejemplo. Bien. Estos dos capítulos, 34 y 35, aunque están dentro del libro del primer Isaías, en realidad son posteriores, son de la época del segundo Isaías. ¿Por qué este dato es importante? Bueno, este dato es importante porque cuando el primer Isaías, el Isaías histórico, digamos, proclama sus profecías, en realidad él no sabe cómo termina la historia. Él ve avanzar a Siria, a lo loco, conquistando todo, y ve que Judá va quedando como una islita en la Palestina del momento, va quedando como esa islita, Judá, amenazada. Isaías proclama, pide a los moradores de Judá vigilancia y calma, tengan confianza, Yahvé está de parte de la dinastía de David, Yahvé va a traer un descendiente legítimo, Yahvé va a preservar esto que parece que ya se acaba. ¿Se acuerdan del poema anterior? Del tocón nace una planta. Bueno, no os preocupéis, vigilancia y calma. Pero él no ve el final de la historia. Él no sabe que dentro de 100 y pico de años sí que Judá va a tener que marchar al destierro. Y sí que el tocón queda mucho más tocón, mucho más cerrada toda posibilidad histórica. De hecho, se puede decir que desaparece la dinastía de David. O sea, fíjense, dentro de 100 y pico de años, realmente prácticamente desaparece Judá. Eso el primer Isaías no lo vio. Este pequeño Apocalipsis tiene que ver con esa situación y con el inesperado resurgimiento de Judá al final del exilio. Completamente inesperado. Bien. ¿De qué tratan estos dos capítulos? Bueno, el primero es un poema negro, oscuro, ¿sí? Un Goya, pero de la peor época. Es un
texto oscuro, yo diría que es de los más oscuros de toda la Biblia. Junto con el diluvio y algunos más, es de los textos más oscuros de toda la Biblia. Realmente parece que no queda nada. Vamos a leerlo. Dice, acercaos, quiero que al leerlo vayan percibiendo cómo se va disolviendo el ser humano, cómo van desapareciendo los seres humanos de la tierra. Es realmente un texto de descreación. Acercaos pueblos y escuchad, prestad atención naciones, escuche la tierra y cuanto contiene, el orbe y cuanto en él brota. Está airado el Señor contra las naciones, enfurecido contra todo su ejército. Miren, aquí el universalismo se volvió al revés, ya no es el universalismo de salvación, sino de ira del Señor. La ha consagrado al exterminio, destinado a la masacre. Arrojan a sus muertos y despiden hedor sus cadáveres, se disuelven las montañas en su sangre, se descompone el ejército del cielo. Acuérdense luego, todas estas imágenes van a entrar en el torrente del lenguaje apocalíptico y van a dar lugar a nuevas elaboraciones. Recuerden ustedes el Apocalipsis, cuando cae un tercio de las estrellas, cuando se enrollan los cielos. Bueno, todo eso lo vamos a ver también aquí. Se descompone el ejército del cielo, son enrollados los cielos como un pliego y caen las estrellas, como se marchita el follaje de la vid, como se marchitan las hojas de la higuera. Se ha embriagado su espada en los cielos, ahora se embriagó allá arriba, acaba de enrollar los cielos, tirar las estrellas, todo, ahora no le basta con eso. Ahora desciende sobre Edom, contra un pueblo condenado al exterminio. Edom es un vecino malvado de Judá. La espada del Señor se ha cubierto de sangre, se ha impregnado de grasa, de sangre de cordero. Miren la minuciosidad de esto, tiene su sentido. De sangre de corderos y de machos cabríos, de la grasa de entrañas de carneros. ¿Por qué? Porque es todo lenguaje sacrificial. Y ustedes piensen que el sacrificio religioso es con vistas a el perdón de los pecados, con vistas a la acción de gracia, siempre es con vistas a la salvación. Pero aquí todo este lenguaje sacrificial es con vistas a la perdición. Todo se ha vuelto del revés, todo se ha vuelto hacia la nada. Todo aquello que hacía el esplendor de los cielos cae, se enrolla, desaparece. Todo aquello que formaba el tejido humano de la tierra es arrollado por esta espada del Señor. Y todo eso sube, como si ustedes leen en Éxodo, en Levítico, ¿no? Como agradable aroma para Yahvé. Bueno, aquí el aroma que sube de esta humareda es un aroma de destrucción, de ira. Sacrificio en Bosra para el Señor, masacre en la tierra de Edom. Caen con ella búfalos, novillos y toros, son los típicos animales sacrificiales, ¿no? Se sacia su tierra con la sangre, el polvo se impregna de grasa. Es día de venganza para el Señor, año de desquite por la causa de Sión. A Dios le tocaron Sión. ¿Quién le tocó Sión? El pecado de los hombres. Los enemigos cercando a Judá, pero no solo eso, el propio Judá, el que viene leyendo, ve un montón de oráculos contra Judá, ha tocado Sión, es decir, ha mancillado el lugar santo, ¿no? Se convertirá en brea sus torrentes y su suelo en azufre. Esto hace pensar en Sodoma y Gomorra. Su tierra se convertirá en brea ardiente, que no se extingue ni de día ni de noche. Y su humareda sube sin cesar. ¿Se acuerdan, como les decía recién, el humo de los sacrificios? Pero aquí es la humareda de la destrucción. Quedará desolada por generaciones. Jamás pasará nadie por allí. La heredarán, y ahora aquí uno espera que vengan los herederos a recuperar su terreno. Bueno, el pelícano, el erizo la habitarán, el cuervo, la lechuza, todos animales impuros, ¿no? La medirá el Señor con la cuerda de la desolación, la aplanará con el nivel del caos.
no quedarán nobles en ella, ni proclamarán un reino, todos sus príncipes serán nada. Y ahí desaparecen los hombres. Ya está, ya no queda más nada. Lo único que quedan son plantas horribles, animales impuros, la tierra llena de humareda y azufre y olor. Espinos crecerán en sus palacios, ortigas y cardos en sus torreones, será una morada de chacales, guarida de crías de avestruz. Los gatos monteses se encuentran hienas, los chivos se llaman uno al otro. Allí reposa Lilith. Lilith es un demonio femenino nocturno de la mitología asiria, entonces aquí lo utiliza precisamente como antidios, ¿no? ¿Qué dios queda en la tierra? Pues Lilith, ¿no? Una divinidad oscura y horrible. Reposa Lilith y establece su morada. Allí la serpiente hará su nido, acuérdense de la serpiente, ya hablamos la semana pasada. Pondrá sus huevos y los incubará, recogerá las crías bajo su protección. También allí se reunirán los buitres, uno junto al otro. Ya, esto es un horror. Pero además de ser un horror, vamos a ver cuánto dura este horror. Buscad en el libro del Señor y leed, ninguna de estas bestias faltará. Ninguna debe buscar su pareja, porque la boca del Señor lo ha ordenado y su espíritu las reúne. O sea, todo esto es voluntad del propio Dios. Él ha echado las suertes para ellas. Sus manos establece con cuerda los lotes. Normalmente imaginamos a Dios, y además así lo plantea la propia Escritura, separando la tierra que dará en habitación a los hombres, ¿no? Recuerden ustedes Génesis 10, el mapa de los pueblos. A pesar de que el hombre se dispersa, pero Dios le traza los caminos. Separa, por ejemplo, les da minuciosamente cuáles serán los territorios para cada tribu de Israel, ¿no? Bueno, aquí aparece igual, pero en una imagen fantasmagórica, ¿no? Trazando los límites para los animales impuros, para el demonio del desierto, para las plantas de espinos, para todo eso. Es la mano del Señor, Su mano establece con la cuerda los lotes que heredarán para siempre. Habitarán en ellos por generaciones. Y realmente no queda nada. Uno cuando termina este capítulo dice, bueno, ¿y cómo es que yo estoy aquí? ¿Qué pasó? Si esto es aquello, cuando nosotros hablamos de, bueno, la voluntad de Dios, el plan de Dios, fíjense, el planteo de este plan es macabro, no queda nada. Y todo esto tiene que ver con ese pecado de los hombres que no tiene salida. Cada vez que Dios nos ofrece una salida, resulta que la pervertimos. Cada vez que entonces se cansa y descrea la humanidad. Y llega hasta el final del capítulo 34, es el capítulo entero, hasta el final del capítulo 34 y uno dice, bueno, aquí no queda nada. Pero ustedes recuerden siempre que la Biblia no tiene división de capítulos, Es muy lindo eso para buscar textos, pero realmente nos condiciona la lectura. Inmediatamente tras esto, vamos a leer de nuevo el párrafo para leer la continuidad. Dice, buscad en el libro del Señor y leed, ninguna de estas bestias faltará, ninguna debe buscar su pareja porque la boca del Señor la ha ordenado y su espíritu los reúne. Él ha echado las suertes para ellas, su mano establece con la cuerda los lotes que heredarán para siempre. Habitarán en ellos por generaciones. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá. Miren, ¿ven por qué estaba el desierto y el yermo? Porque no queda nada. No es que se fue al desierto a hacerlo florecer y después va a venir aquí donde yo estoy cómodo y calentito en mi casa. No, es que no queda nada. Todo lo que hay es desierto y yermo. Esa es la experiencia espiritual de Judá en el destierro. No queda nada. Esa es la experiencia que tenemos muchas veces a lo largo de la vida. ¿Y todo esto qué queda? Y todo esto para que incluso podemos pensar a veces totalizar la historia de la iglesia, la historia de la fe, y decir, pero tantos 2 milenios
para que ahora nos contemos con los dedos de la mano, a lo mejor en misa, y 5 personas que dentro de poco ya no estarán, ¿no? ¿Y todo esto para qué? El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, y viene un canto de triunfo precioso que en principio toca a la naturaleza, pero enseguida vuelven a aparecer los hombres. ¿Ven? Que habían desaparecido, se habían disuelto en todo ese desierto. Ahora vuelven a aparecer. Se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Por ahora es la naturaleza la que contempla, la majestad de nuestro Dios, es decir, germinará y florecerá el desierto. Pero ahora reaparecen los seres humanos. Fortalecer las manos débiles, afianzar las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos. Fíjense cómo va de a poquito, No aparecen los seres humanos ahí inmediatamente. Empiezan las manos, las rodillas, la inquietud esta de los hombres vacilantes. Sed fuertes, no temáis, he aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Este es el concepto central de hoy. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, aquí estamos los signos que Jesús le manda a leer a Juan el Bautista, ¿no? Entonces saltará el cojo como un ciervo. Fíjense esta imagen, No es simplemente que vuelve a caminar el cojo, no, se pone a saltar de gozo, como un ciervo. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. El mudo no solo vuelve a hablar, es que se pone a cantar. Porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. Recuerden ustedes que desierto y estepa es todo. No es un pedacito que queda por allí lejos, no. Toda la humanidad ha llegado a un punto cero, en el cual parece que no hay salida. Han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echaban los chacales, recién los mencionó, habrá hierbas, cañas y juncos. Y ahora aparece la civilización. Cuando aparece el hombre, aparece la civilización. Habrá un camino recto. Esto, así como el otro fue una descreación, esto es un nuevo éxodo, pero en el cual Dios no va ya en columna de nube y de fuego, como en el primer éxodo, sino que marcha directamente adelante. Ya no pone a Moisés adelante, va él adelante. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sagrada. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones, no se acercarán las bestias feroces, los acaba de nombrar, ven que en el capítulo 34 no sabemos a qué se refiere esto. Los liberados caminan por ella. Y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros, o sea, adelante, los dominan el gozo y la alegría, la repetición es totalmente intencional de la palabra alegría, es como cuando Juan nos dice gracia de un lado, gracia tras gracia, ¿no? Gracia de un lado, gracia del otro. Es decir, la alegría realmente forma la coraza, el entorno de estos rescatados. Y entonces, corolario de todo esto, quedan atrás la pena y la aflicción. ¿Ven? Porque esto es un texto netamente escatológico, pero es un texto escatológico que nosotros los cristianos lo podemos anticipar. Eso es la fe cristiana. No es el coto cercado para 5 que nos vamos a salvar si Dios quiere, sino que es el anticipo de esto que es un anuncio a todos los hombres. Eso que parece yermo oscuro, degradado, último, ese campo minado en Ucrania, todo eso no está fuera de la
de la mirada del Dios que cuida su creación. Pero a ese yermo le llegará a su tiempo, le llegará a su tiempo esa luz, esa vida, esa nueva vitalidad que es la que ofrece Dios. Y que llama con esta palabrita. Y nos vamos a dedicar ahora unos minutos a esta palabrita, salvación. Fíjense que muchas veces les comento que la antífona del Salmo no es que sea el resumen de las lecturas, en un sentido escolar del término, no es el resumen en ese sentido. Yo diría que la antífona del Salmo de cada domingo es el punto de convergencia de las distintas lecturas. En la antífona se resume en ese sentido. Los contrastes que vemos en las lecturas se resuelven en esa pequeña frase. A veces más larga, a veces más breve. Hoy es súper breve. ¿Y en qué converge? Precisamente en esa palabrita que está en el medio del poema de Isaías 35. Ven, Señor, a salvarnos. Esa es la antífona del Salmo. Y ese es el concepto clave de este domingo. Así como hablamos de gozo, de alegría, gaudete, ese gozo está fundamentado en que Dios no es un Dios de perdición, no es un Dios que se lave las manos, no es un Dios que esté afuera de su creación gozando del humito de los sacrificios, sino que es un Dios que está comprometido en sus tiempos, difíciles de comprender para nosotros, pero está comprometido con la salvación de los hombres. ¿Y qué queremos decir con esto de salvación? Es difícil, Fíjense, hay un sentido horizontal de la salvación, llamémosle así, un sentido horizontal de la salvación, proporcional. A mí me duele mucho la rodilla y entonces salvación para mí sería que Dios venga y me diga, mira, te voy a curar la rodilla para siempre. Qué felicidad sería para mí. Bueno, pues eso es una salvación, es una experiencia de salvación. Tengo un enfermo, se hace un milagro, se cura. Eso es una salvación. También los médicos lo pueden salvar. Y usamos el término salvación, sí, tuvo una operación muy difícil, pero finalmente lo salvaron. Esa dimensión forma parte de nuestra necesidad, es algo real, agradecemos cuando ocurre una experiencia de salvación, tanto una experiencia de salvación natural como una experiencia de salvación portentosa, milagrosa, son experiencias que nos llevan a verla, a agradecerla. Pero eso no es la propuesta de Dios. Eso es, podríamos decir así, el caramelito que cada tanto podemos comer y todos tenemos experiencia de esa salvación. Pero hay que tener cierto cuidado cuando uno dice, Dios te quiere salvar, porque no todos perciben una necesidad en su vida en un determinado momento. Y entonces uno podría preguntar, ¿sí de qué me tiene que salvar? Yo la verdad que, mira, en el banco tengo algo, yo no, pero bueno, en el banco tengo algo para la vejez, tengo una propiedad, los hijos están más o menos colocados, tengo una cochera, y bueno, y la salud va tirando. La verdad que la ciencia ha avanzado mucho, entonces nos va a curar. Y bueno, y si me voy a morir igual, por lo menos me voy a morir con mucha más calma que como se morían hace 200 años. ¿Y entonces de qué me va a salvar? El hombre moderno es un hombre muy satisfecho. Y tiene razón, porque hay motivos objetivos para estar satisfecho. Miren, el otro día leía, no me acuerdo en qué texto, sí, en una carta de San Jerónimo que hablaba de una santa que decía, y ahora goza de una fecunda ancianidad, y se refería a una mujer de 50 años, ¿no? Claro, nosotros hemos duplicado la esperanza de vida, y además con buena disposición, con buena salud. Entonces, ¿de qué nos tiene que salvar Dios? Cuidado, porque en la propuesta de salvación hay un tramo que es horizontal, que es proporcional, que a veces nos da a gustar Dios cuando realmente lo necesitamos, pedimos la paz
y algunas veces ocurre la paz. Pedimos tal cosa y algunas veces ocurre, pero esa no es la salvación que ofrece Dios. Miren, estoy estudiando un texto, bueno, por necesidad profesional, un texto precioso, que lo recomiendo, que es el nuevo directorio para la catequesis. Lo estoy estudiando para mi grupo de catequistas, ¿no? Y hay un momento, el número 30, que me gustaría leérselos, porque es realmente precioso cómo define lo que es la propuesta de salvación que ofrece nuestra fe. Dice, la evangelización tiene como objetivo último la plenitud de la vida humana. El occidente cristiano, al presentar esta enseñanza, ha utilizado la categoría de salvación, mientras que el oriente cristiano ha preferido hablar de divinización. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Para salvarnos, repite Occidente, para que el hombre se convierta en Dios, afirma Oriente. Las dos expresiones son en realidad complementarias. Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser verdaderamente el hombre que Él quiso y creó. Hombre cuya imagen es el Hijo de Dios, es Cristo. Hombre que ha sido salvado del mal y de la muerte para que pueda participar de la misma naturaleza divina. Dejemos de lado esto de Oriente Occidente que tiene que ver con el argumento que está tratando el directorio, ¿no? Aquí lo que importa es que nuestra categoría de salvación, aunque parte de la experiencia horizontal de la necesidad humana, parte de allí, no puede quedarse allí. Nuestra comprensión de la salvación apunta a mucho más. Y en ese sentido, no hay hombre por satisfecho que esté horizontalmente, no hay hombre que no necesite la salvación, puesto que la plenitud de lo que el hombre es solo está escondida en Dios, no en nosotros mismos. La plenitud de lo que somos, la plenitud de aquello por lo que Dios nos creó, está en el Hijo. Es el Hijo. El Hijo de Dios es el modelo de nuestra salvación. Como dice la carta de Juan, ¿no? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que seremos. Porque cuando se revele, seremos semejantes a Él, al Hijo. ¿Ven? Entonces, esa es la salvación. Por eso este poema se articula en este llegar al cero absoluto y desde allí explotar en la obra de Dios. Solo Dios puede hacer explotar aquello que somos nosotros realmente, pero que ninguno de nosotros puede alcanzar. Esa insatisfacción que hay en los hombres, solo la colma esta irrupción de Dios. El desierto y el yermo se regocijarán. Estaban ahí, desierto, el negro absoluto, se regocijarán. Y ahí explota y se abre la vía sacra y vienen los desterrados. Eso es la salvación que Dios nos ofrece, plenitud. Realmente llevar al hombre por encima de su propia naturaleza, llevarlo a la dimensión del Hijo. Bueno, muy bien, espero que aprovechemos estas lecturas del Domingo de Gaudete para meditar en la grandeza del destino que Dios nos tiene preparados en esa humilde cunita que haremos en nuestros belenes para el día 24. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.